Hola, hoy 1 de agosto del año 2022 y seguimos viendo cómo operadores políticos por apruebo dignidad promocionan la idea del apruebo y siguen mintiendo con tal de lograr ese objetivo. En esta oportunidad hoy día escuché por la radio al operador político Gonzalo Rodolfo Vinter Echeverri. Se trata de un operador político vinculado al partido Convergencia Social, del mismo partido de Boric. Se trata de una persona hijo de Jaime Vinter, es hijo de Jaime Vinter Garcés y María Elena Echeverri Kurt, que fue superintendenta de ISAPRES durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle. El caso de Gonzalo Vinter, al igual que Boric, se trata de operadores políticos colocados por la Concertación a nivel universitario. No son dirigentes sociales ni populares, sino que gente de, comillas, élite, cierre comillas, colocados por la Concertación. Estudió en el Colegio Verbo Divino, que es uno de los colegios más caros del país, y luego estudió en la Facultad de Derecho, donde no se trata realmente de una persona que haya sido brillante ni nada, sino que más bien un estudiante medio, digamos, más bien de bajo nivel. Este Gonzalo Vinter, yo creo que es importante que el pueblo, cuando escuche una entrevista, busquen en internet información sobre la persona entrevistada, porque ustedes están mirando una cara bonita a veces, escuchando palabras bonitas, pero no tienen idea de quién es la persona que está hablando. Entonces acá estamos frente a Gonzalo Vinter, un operador político de apruebo de dignidad, que proviene de lo que la misma gente de izquierda llama la élite política, la clase social privilegiada. Estudió en el mismo colegio que Sebastián Piñera, el Colegio Verbo Divino. ¿Y cuál fue una de las tantas mentiras? Habló varias mentiras, pero yo creo que la más grave de las mentiras de Gonzalo Vinter hoy día fue lo siguiente. Pongan atención con esto. La mentira fue la siguiente. Dijo que en realidad, dijo Gonzalo Vinter, cada vez que la gente lee la propuesta de constitución, se da cuenta que no dice lo que la gente del rechazo dice que diría la propuesta. Repito la idea y capten este nivel de manipulación social. Gonzalo Vinter señala que cada vez que la gente lee la propuesta de constitución, se da cuenta que todas las críticas que se le hacen a la propuesta, dice él, son falsas. Atención con esto, porque miren lo que ocurre realmente. Los textos jurídicos, cuando se elabora una constitución, una ley, una norma jurídica, esos textos tienen una forma de ser interpretados. Y muchas veces sabemos, porque seamos honestos, en nuestro país, Chile, tenemos graves dificultades de comprensión de lectura, ¿cierto? Es una realidad. Pero junto con eso, hay dificultades adicionales para comprender los textos jurídicos, porque son textos técnicos que no son de fácil entendimiento. Entonces, miren lo que ocurre. Vinter dice, cada vez que la gente lee la propuesta, se da cuenta, dice él, que son mentiras las críticas que se hacen a la propuesta. Pero resulta que obviamente, y por favor pónganme atención en lo que les voy a decir, obviamente la propuesta de constitución jamás va a reconocer explícitamente, expresamente, el desastre que es. Repito la idea, obvio que la propuesta de constitución y cualquier ley fundamental jamás expresamente va a decir venimos aquí a instaurar una dictadura de izquierda y vamos a perjudicar a los trabajadores y le vamos a quitar sus fondos de pensión y los vamos a perjudicar a toda la clase trabajadora. Jamás va a decir explícitamente, expresamente en términos formales y explícitos, y a continuación el derecho a la vivienda, ya no va a haber derecho a la vivienda propia, sino que en rigor el Estado se va a entender que va a cumplir con la vivienda digna, bastando para ello la sola mera tenencia de un lugar, aunque la persona no sea dueña. Obvio, ¿cierto? ¿Me siguen, cierto? Obvio que el texto jamás va a decir expresamente
sus fines, sus objetivos, sino que hay una redacción normativa que cuando uno, como abogada, en mi caso, académica, interpreto la norma, uno se da cuenta del verdadero sentido y alcance de las normas que propone la Convención. Entonces quiero hacer hincapié, porque esto realmente es un abuso. Los operadores políticos, incluido Gonzalo Vinter, de Apruebo Dignidad, dicen que cuando la gente lee la propuesta, se da cuenta, dice él, que las críticas a la propuesta son falsas. Frente a lo cual yo quiero que ustedes se den cuenta que ese es un argumento infantil, pueril. Es una estupidez lo que él plantea. ¿Por qué? Porque obviamente el texto, la propuesta, jamás va a decir expresamente el daño que está causando. Jamás lo va a decir expresamente. Jamás va a decir, y a continuación instauraremos una dictadura de Apruebo Dignidad para que se eternicen en el poder por 30 años más. No lo va a decir expresamente. Lo que hace el texto de la propuesta es generar toda una institucionalidad que aumenta las posibilidades de cargos para operadores políticos y que incluso no establece requisitos adicionales para ser parlamentario. O sea, cualquier persona en Chile que sea operador política puede ser parlamentario. No hay requisitos, se fijan, ni de ningún criterio, ninguna naturaleza. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Fíjense en lo siguiente. En la propuesta de constitución de los operadores políticos de la Convención, en el artículo 45, dice claramente: toda persona tiene derecho a la seguridad social fundada en los principios de universalidad, solidaridad, fíjense, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Cualquiera que lee eso dice, qué lindo, dice. Obvio que la norma no dice expresamente le vamos a quitar a los trabajadores la propiedad privada sobre sus fondos de pensiones que hoy día están en la AFP, pero yo quiero demostrarles a ustedes que cuando uno lee con interpretación jurídica estas normas, y por eso es tan abusivo lo que está haciendo la clase política con el pueblo de Chile, uno llega a conclusiones claras. El número 2 dice, del artículo 45, la ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, y ahí menciona todas las posibilidades de carencias que puedan ocurrir, propias de un sistema de seguridad social. Entonces, ¿qué ocurre? El artículo 45 expresamente habla de un sistema de seguridad social fundado en el principio de la solidaridad. Y el decreto ley 3500 de la AFP es un sistema, el de las AFP, que yo soy contraria a ese sistema, y hay videos que ustedes pueden corroborar eso, o sea, yo no soy una defensora de la AFP, pero ¿qué es lo que ocurre? Que a mí lo que me importa, que a ustedes les quede claro, es cómo, si se aprueba este texto constitucional, se va a producir la pérdida de la propiedad privada que tienen los trabajadores y las trabajadoras sobre sus fondos de pensiones que se encuentran hoy día en la AFP. ¿Cómo ocurre esto? Porque el artículo 45 exige solidaridad y el sistema de AFP no es solidario. El sistema de AFP es un sistema individualista, ¿cierto? Y ustedes pueden leer el decreto ley 3500 de la AFP con sus modificaciones. Y luego la ley dice, el artículo 45 de la propuesta dice, la ley, o sea, le da un mandato al legislador, establecerá un sistema de seguridad social público. Y el sistema de la AFP no es público, es privado, porque la AFP son empresas privadas. Entonces, esta norma, el artículo 45, esta norma, el artículo 45, al establecer el principio de solidaridad y al establecer la idea de que el sistema que se va a crear va a ser seguridad social público, produce jurídicamente, y esto no lo dice el texto obviamente expresamente, porque esto es una cuestión de conocimiento jurídico que se aprende en las escuelas de derecho y que los tribunales también lo entienden así, los jueces, que esto prevalece sobre toda ley por el principio de la supremacía constitucional,
que hace que la Constitución, de ser aprobada este texto, va a prevalecer sobre todas las leyes, incluyendo el Decreto Ley 3500, que ustedes lo tienen acá. Si ustedes van al Decreto Ley 3500 de la AFP, es un decreto ley, o sea, una normativa creada en la dictadura cívico-militar y que sin embargo la nueva mayoría, la Concertación y el Partido Comunista, han mantenido junto con la derecha, tomados de la mano, todo en esa corrupción asquerosa que los caracteriza, han mantenido vigente hasta el día de hoy. Y resulta que ese decreto ley 3500 establece en el artículo 20, letra H, ahí está, artículo 20, letra H, si ustedes miran el inciso 1, 2, 3, 4, claramente dice: los recursos originados en los aportes efectuados por el trabajador serán siempre de su propiedad. Es decir, el artículo 20, letra H del Decreto Ley 3500 establece la propiedad privada del trabajador, de la trabajadora, sobre los dineros que están hoy día siendo administrados por la AFP. Repito la idea, lean la norma, no me crean a mí. A mí realmente no me interesa tener seguidores. Creo que el mayor fracaso que podemos tener como sociedad es que unos sigan a otros. ¡Qué horror! Lo que me interesa es que ustedes se informen por sus propios medios. Yo simplemente estoy dando una orientación. Artículo 20, letra H, del Decreto Ley 3500 en su versión actual. El artículo 20, letra H, habla, ¿cierto?, que el empleador va a sacar, deducirá los aportes de los trabajadores de su remuneración. A nosotros nos sacan mensualmente dinero de nuestra remuneración y con eso se forma la cuenta de capitalización individual. Se fijan, una cuenta individual. Y en el inciso cuarto queda claramente establecido del artículo 20, letra H, el decreto ley 3500, que hay una propiedad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando la propuesta en el artículo 45 habla de la seguridad social que va a ser solidaria, obviamente es contrario a lo individual y va a producir la inconstitucionalidad del decreto ley 3500, incluida la norma de la propiedad privada sobre los fondos de pensiones. Y luego se habla de un sistema de seguridad social público que obviamente hace inconstitucional a la AFP, porque la AFP hoy día son sociedades anónimas comerciales. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es mi crítica? Y que quede clarísimo esto. Mi crítica no es... Yo no tengo problema, y me parece muy bien, que quieren hacer un sistema de seguridad social como corresponde. Está bien. El problema es que la convención, los operadores políticos de la convención, se negaron a resguardar, tanto en el artículo 45 como en las disposiciones transitorias, se negaron ellos a resguardar la propiedad privada. O sea, ellos se negaron a resguardar la propiedad privada del artículo 20, letra H, del decreto ley 3500. ¿Se fijan? ¿Entienden la idea? Ahora, este tema de los fondos que están en la AFP no tiene nada que ver esto con el tema de la vivienda. Por favor, no se confundan. Estamos hablando de que en Chile, hace más de 40 años, en Chile, que los trabajadores y las trabajadoras nos sacan de nuestra remuneración alrededor del 10% para generar un fondo, una cuenta de capitalización individual que hoy día administran la AFP. ¿Me siguen? O sea, a los trabajadores nos sacan dinero. Aquí, por ejemplo, aparece Darko Parco y dice: ¿apruebo nueva constitución? Bueno, Darko, usted cuando dice que aprueba, lo que usted está haciendo está perjudicando a la clase trabajadora. Eso es lo que está haciendo Darko Parco. Si usted llega y aprueba este texto, lo que está haciendo usted, que a lo mejor no se da cuenta, o a lo mejor lo hace a sabiendas y le tiene mal a los trabajadores, a la gente que vive del trabajo y que no son operadores políticos. A lo mejor usted es un operador político y no le interesa a los trabajadores y las trabajadoras del país, pero si alguien aprueba este texto, lo que está produciendo en la realidad, Darko Parco, lo que usted está produciendo en la realidad es que van a privar a los trabajadores de la propiedad privada sobre el dinero que le sacaron de sus remuneraciones, Darko Parco. ¿Te fijas o no? ¿De qué te sirve? De que además que la propuesta, usted habla del tema
de la negociación, pero si la propuesta de constitución no se hace cargo del tema sindical. ¿Cómo no se han dado cuenta de eso? Como dice aquí un amigo que nos escribe desde Japón, hay que ser muy responsables con el voto, obviamente. Me parece muy bien, obviamente. ¿Cómo vamos a perjudicar a la clase trabajadora? ¿Cómo vamos a perjudicar a la clase trabajadora? No podemos perjudicar a la clase trabajadora. ¿Cómo podemos ser tan desgraciados, tan desgraciadas de votar a prueba un texto que va a producir jurídicamente que los trabajadores pierdan, los trabajadores y las trabajadoras, porque también hay mujeres que trabajamos en este país? En nuestro país hay muchas mujeres que trabajamos. Muchas mujeres que trabajamos. De hecho, en Chile hay más mujeres que hombres. Y por lo tanto hay más mujeres que trabajan probablemente que los hombres. Y muchas hemos tenido que cotizar porque nos han sacado plata, nos han descontado dinero de nuestras remuneraciones. Mire, yo les digo francamente, para que vean el nivel. Aquí la gente de Apruebo Dignidad se plantea como gente de izquierda, pero esta gente de Apruebo Dignidad, Vinter, que más bien es demócrata cristiano, diría yo, ya que estudió en el Colegio Verbo Divino, como les mencionaba, esta gente realmente no es de izquierda. Son unos capitalistas burgueses que lo único que buscan es dinero y poder. Porque el marxismo, el comunismo, el socialismo desde el punto de vista ideológico, ya desde el punto de vista de las ideas, protege a la clase trabajadora. Eso es lo que hace. Sin embargo, la propuesta de constitución no va a producir protección a los trabajadores. Por el contrario, los va a privar de esos dineros, que son dineros que provienen no del capitalismo, es dinero que proviene de su remuneración. Yo creo que Karl Marx debe estar revolcándose en su tumba, porque esto supera cualquier cosa. Esto supera cualquier cosa. O sea, fíjense, los trabajadores y las trabajadoras chilenas han abusado de nosotros hasta que les ha dado asco. No han sacado plata para meterla en la AFP. Después nos pagan pensiones miserables. ¿Sí o no? Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 30, 40 años. Sobre todo después con los gobiernos de la nueva mayoría, la Concertación y el PC. No quisieron cambiar esto como correspondía. Y cuando llega el momento de una nueva constitución, le mienten al pueblo. Le mienten al pueblo con un texto que el pueblo no entiende. Porque el pueblo no va a entender los alcances jurídicos de esto. No los entiende. Osvaldo Andrade, en el programa de Megavisión 100 Indecisos, preguntado por Mochati sobre si esta norma, el artículo 45, iba a generar la inconstitucionalidad del decreto ley 3500 y por lo tanto afectar la propiedad, Osvaldo Andrade, ¿saben lo que contestó? No contestó realmente, sino que dijo: usted me está pidiendo una asesoría. Miren qué sinvergüenza. No quiso decir la verdad frente a todo el mundo. ¿Y esto cómo se habría solucionado? Ya para que comprendan esto, porque alguien podría decir con toda razón, bueno, pero que queremos cambiar el sistema, ya no queremos la AFP. Por supuesto, yo tampoco quiero más AFP. Yo soy no más AFP. Hace años, hace muchos años que yo vengo luchando para que no haya más AFP porque considero que es un sistema que ha causado daño a los trabajadores. Pero entonces lo que se debería haber hecho es haber establecido, no hay problema, el artículo 45, pero a lo mejor aquí mismo, o bien en las disposiciones transitorias, todo texto constitucional tiene disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias tienen por finalidad, ¿se fijan? Por ejemplo, acá la propuesta tiene disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias, cuando se hace un texto, tienen por finalidad regular situaciones intermedias. Atención, ¿qué significa una disposición transitoria? Significa que como va a haber un cambio de sistema,
de un sistema individualista, privado, de la AFP, decreto ley 3.500, a un sistema de seguridad social público, nuevo, solidario, bla, 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 se hace una norma transitoria para que esa norma transitoria proteja a las personas que van a pasar de un sistema a otro. ¿Me siguen la idea, cierto? Si yo tengo que pasar de un sistema a otro, por lo tanto yo tengo que resguardar a las personas para que no resulten perjudicadas. Bueno, acá, lamentablemente, la derecha está desprestigiada también. Esa es la realidad. Pero hubo gente, e incluso hubo una iniciativa popular, de cerca de 60.000 firmas, fue la iniciativa popular más popular que se presentó a la Convención Constitucional para que hubiese una disposición transitoria acá que protegiera a los trabajadores y las trabajadoras en su propiedad privada sobre estos dineros. Y la Convención Constitucional se negó. La Convención Constitucional, la Pro Dignidad, que son la mayoría, que fueron la mayoría en la Convención Constitucional, se negaron. Ellos rechazaron a proteger a los trabajadores. Eso fue lo que hicieron. Yo hace años atrás, que fui precandidata presidencial independiente y me encuentro censurada por la televisión hace muchos años, planteé la idea de cambiar el sistema, derogar la AFP y crear un sistema nuevo, pero que los trabajadores que hemos sido perjudicados por la AFP en estos últimos 40 años pudiésemos sacar al menos el 95% de nuestro dinero. Porque a mí me parece el colmo que más encima ahora, después de todo lo que nos han violado nuestros derechos, vengan a sacar el dinero de todos los trabajadores y trabajadoras. Esto ya es el colmo del abuso. ¿Se fijan? Aquí Jorge Cook dice, a veces pienso que la izquierda solo cumple su función como extremo, solo para justificar un puesto que por ley se remunera en millones y aunque estén equivocados no les interesa a la gente. Efectivamente, no les interesa a la gente. No les interesa a la gente. Y como ya no llegan al sector trabajador, esa es la razón por la cual la izquierda ha agarrado la idea del indigenismo, porque no tienen llegada al sector trabajador. Porque el sector trabajador en Chile sabe que la clase política son operadores políticos flojos, que no sirven al país. La clase trabajadora en Chile, las personas que trabajamos en Chile, tenemos claridad que los operadores políticos son unos zánganos, del color que sea, y que se enriquecen groseramente con millones de pesos mensuales que financiamos todas las personas. Aquí Darko Pardo dice, esa es la propuesta que la mayoría queríamos, pero no, porque no se logró, vamos a rechazar. No, pues querido Darko Pardo, entiende, la propuesta de constitución le priva a Darko Pardo a los trabajadores de su propiedad sobre sus dineros provenientes de su propia remuneración. Es clarísimo eso. ¿Cómo vas a avalar eso? ¿Cómo alguien va a aprobar eso? Qué grosero, a lo mejor Darko Pardo no trabaja. Es posible que usted no trabaje, Darko Pardo, y por lo tanto usted diga, mira, como yo no trabajo o no tengo dinero en la AFP, no me interesa lo que le pasa al resto de los trabajadores. Eso está muy mal, porque sí nos tiene que importar lo que le pasa a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros colegas, a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Son muchos los trabajadores y las trabajadoras que van a resultar perjudicadas. Porque ¿qué es lo que ocurre? Fíjense en esta situación asquerosa de esta propuesta. Y ahí, en este sentido, a los propios operadores políticos, como el caso de Stingo, se les salió esto. Porque el artículo 45, al establecer la idea de un sistema de seguridad social público, lo que hace es que ahora los trabajadores van a tener derecho solo a una pensión. Es decir, pierden la propiedad privada sobre esos fondos. Toda esa idea, ¿se acuerdan de candidatos presidenciales hace años atrás? El propio Franco Parisi, que se hizo muy conocido por esto, cuando él planteó, creo que en el canal de la red, como una idea
que las personas se pudieran hacer autopréstamos, los trabajadores nos pudiésemos hacer autopréstamos nuestros propios dineros para no tener que quedar como estúpidos endeudados con los bancos. ¿Se acuerdan de esa idea? ¿Te acuerdas de Arco Parco? Que hace años atrás Franco Parisi y otras personas dijeron, bueno, ¿por qué Darco Parco tiene que pedir dinero prestado a un banco y el banco cobrarle intereses enormes? ¿Por qué mejor no puede Darco Parco, si tiene fondo en la AFP porque es un trabajador y le han descontado dinero? ¿Por qué no podría él autoprestarse dinero, es decir, sacar dinero de la AFP y luego devolverla con una tasa de interés, que va a ser una tasa de interés mucho menor que la que te cobra un banco? ¿Por qué no se puede hacer eso? Bueno, ustedes son testigos, porque hay que ser inteligente en esto, de que esto después hubo una crítica tremenda a todas las personas que sostenían esta idea, porque esto era perjudicar a los bancos. Se fija, perjudicar entre comillas, porque en realidad los bancos no se perjudican nunca en un sistema capitalista financiero, ¿se fijan? Pero ahora esta idea, esta iniciativa Snake Conus, esta idea de que la persona pueda sacar dinero de sus propios fondos de pensiones, hoy día ya no va a ser posible si se aprueba. Si gana la prueba no va a ser posible. Porque aquí expresamente se establece en el número 3 que los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca la ley. El propio Stingo lo dijo. La persona, el trabajador, solamente va a tener derecho a una pensión. Nada más. Por lo tanto, Darco Parco no va a poder, por ejemplo, sacar dinero de sus fondos que se los sacaron de su remuneración para autoprestarse dinero. No lo vas a poder hacer. Por supuesto que tampoco va a heredar nada, obviamente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no Darco Parco? El rechazo no deja todo igual. El rechazo lo que hace es impedir que le quiten los fondos a los trabajadores. ¿Cómo no se dan cuenta de eso? Darco, pon atención. No quiere escuchar Darco Parco. No quiere escuchar Darco Parco. La gente aquí que está escuchando ya se dio cuenta hace rato. Usted también se puede dar cuenta. Fíjate. Si gana el apruebo, a los trabajadores, a usted mismo, a sus padres, a sus abuelos, a sus colegas, a sus amigos, a los vecinos que tengan dinero en la AFP, van a perder ese dinero y es fruto de su trabajo. Es fruto de su trabajo. Entonces es inaceptable que la Convención Constitucional haya rechazado haber hecho una disposición transitoria para proteger a los trabajadores y las trabajadoras. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no quisieron? ¿Por qué la Convención Constitucional rechazó establecer una disposición transitoria? La razón de eso es que la clase política pro dignidad, que son los que tienen la hegemonía en este momento, lo que quieren es administrar ellos el dinero, como lo han hecho en Argentina. Esa es la razón. ¿Te fijas? A mí me parece, Darco Parco, que no es correcto éticamente, ni jurídicamente, ni políticamente, que se perjudique a los trabajadores del país y a las trabajadoras. No es ético eso, no es aceptable. O sea, ¿les parece poco todo el abuso que ha ocurrido en Chile con los trabajadores? ¿No les parece? Es una irresponsabilidad total. A lo mejor aquí, de los que están escuchando, quizás una persona, en este caso alguien que se identifica como Darco Parco, es el único que dice, no, a mí me da lo mismo, yo apruebo igual, dice él, porque son mis fondos, yo hago lo que quiero con mis fondos. Pero el problema es que si se gana el apruebo, no va a ser solamente Darco Parco el perjudicado, sino que van a ser todos los trabajadores y todas las trabajadoras que tienen dinero en la AFP. Ese es el problema. Entonces, Darco Parco, su actitud no es solidaria. ¿Se fijan? Es una actitud irresponsable, porque va a perjudicar a la clase trabajadora. Va a perjudicar a la clase. ¿Cómo no se dan cuenta de eso? Entonces, ¿por qué el gobierno, por qué Apruebo Dignidad, por qué el grupo político de Boric
no quisieron aceptar una disposición transitoria fue porque ellos quieren administrar ellos este dinero. Esa es la razón. Ellos quieren administrar ellos este dinero como lo han hecho en Argentina. Y dar coparco. ¿Qué garantía tenemos los trabajadores y las trabajadoras? No solo que nos quitan nuestros fondos de pensiones sin indemnización, porque no es una expropiación, pero además, ¿qué garantía tenemos que la pensión vaya a ser buena? ¿Qué garantía tenemos que aparte que nos quiten nuestros dineros, que es inaceptable, son nuestras remuneraciones? Aparte de eso, los miserables, porque es una conducta miserable la de los operadores políticos, que nos quiten esos dineros, no tenemos ninguna garantía que la pensión vaya a ser decente, que sea una pensión adecuada. Esa es la problemática. ¿Se acuerdan hace años, y para cerrar, porque no quiero abusar del tiempo de ustedes, pero ¿se acuerdan hace años? Seguramente Darko Parco no lo sabe, pero yo creo que la mayoría de los que están acá lo saben. Hace años atrás hubo un cambio de sistema, del sistema de educación estatal público al sistema de educación municipalizado. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, hubo una ley, igual que lo que pasa ahora con la propuesta de constitución. Hubo una ley, cambió el sistema, igual que esta propuesta que quiere cambiar de un sistema a otro. ¿Y qué pasó? No protegieron a los profesores y las profesoras. Y como consecuencia de eso, le quedaron debiendo plata, perjudicaron a los profesores. ¿Se acuerdan ustedes de la deuda histórica de los profesores? Bueno, en este momento, una deuda histórica que nunca la han pagado y no la van a pagar. Y que Boris dijo que le iba a pagar y no ha pagado nada. Que Jasna Proboste dijo que le iba a pagar y no ha pagado nada. Bueno, ¿qué van a hacer? Esa deuda histórica, ¿qué van a hacer con la deuda histórica? No la van a pagar y aquí va a pasar lo mismo. Le van a quitar la propiedad a los trabajadores. Y eso es simplemente inaceptable. Es simplemente inaceptable. Simplemente inaceptable. Y no se extrañen, y les voy a decir una cosa adicional para que lo piensen. No se extrañen ustedes que el decreto ley 3500 quede inconstitucional, porque va a quedar inconstitucional, y que los trabajadores nos quiten la propiedad sobre nuestros fondos, pero que sin embargo, atención, no sería nada de raro que Apruebo Dignidad mantenga la AFP con otro nombre, o que obligue a la AFP a simplemente cambiar a una persona sin fines de lucro, como lo hicieron con los colegios particulares subvencionados. Se los dejo ahí. O sea, lo más probable, como el grupo de Apruebo Dignidad es corrupto, lo más probable es que ni siquiera cumpla Boric y su grupo Apruebo Dignidad con la promesa de derogar las AFP. Ahí los quiero ver. Ahí quiero ver a Darko Parco justificando una AFP con otro nombre. Y por eso es que en Chile el rechazo es popular, transversal. No viene en rigor de los empresarios. Porque esta propuesta, lo que hace esta propuesta es perjudicar al pueblo. Eso es lo que hace esta propuesta, a la gente, especialmente a la clase trabajadora. Un abrazo y muchas gracias por darse el tiempo de escuchar. Un abrazo gigante.